te damos gracias por este tiempo de adoración. Te damos gracias ahora porque nos disponemos, Señor, a exponer tu palabra. Entregamos este tiempo, Señor, al Espíritu Santo para que pueda bendecir nuestras vidas, Señor, y pueda sembrar esa semilla, Señor, en nuestros corazones. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta semana, ayer sábado, estuve compartiendo un mensajito corto por la mañana en el WhatsApp acerca de la necesidad de fortalecernos espiritualmente. Eso es importante, que estemos fuertes espiritualmente, porque vienen muchas batallas, muchas luchas, y entonces estar fortalecido es una prioridad en nuestra vida. Y hoy quiero compartir un tema que se titula Preocúpate por el cimiento. Preocúpate por el cimiento. Nosotros sabemos que cuando se va a edificar cualquier cosa, lo más importante, ¿qué cosa es? El cimiento. Si el cimiento no está bueno o si no hay cimiento, entonces todo lo demás que haga es un esfuerzo perdido. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Este pasaje es la culminación de un sermón de Jesús que se conoce como el Sermón del Monte. Y Jesús concluye con estas palabras. Dice, Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bueno, Jesús termina el Sermón del Monte con esas palabras. Ahora, yo no sé si todos han leído el Sermón del Monte. ¿Alguien me puede decir de qué trata ese sermón? Es bien largo, lleva como 4 o 5 capítulos de la Biblia. Jesús ese día enseñó mucho. Dice que él subió a un monte, empieza en el capítulo 5, y dice que él subió a un monte y se le reunieron sus discípulos, pero había una gran multitud debajo del monte, y allí él comenzó a enseñar y enseñó muchísimas cosas. ¿Saben algo que enseñó en ese día? ¿Alguien me puede decir qué enseñó? Bueno, Jesús enseñó muchas cosas ese día, pero yo voy a resumir en 4 cosas. Bueno, ese sermón comienza con la bienaventuranza. Comienza diciendo bienaventurado este, bienaventurado aquel, bienaventurado, bienaventurado. Y hay muchas bienaventuranzas ahí. Después Jesús comienza a hablar de muchas cosas relacionadas con la autenticidad. Jesús comienza a decir, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser salada, ¿para qué sirve? O sea, después dice, ustedes son la luz del mundo, pero si la luz no alumbra, ¿para qué la quieren? Después dice, cuando ayunes, no salgas por la calle mostrando que estás ayunando. Cuando ores, no te pares en las calles para que todo el mundo sepa que tú oras. Entonces Jesús está enseñando muchas cosas acerca de la autenticidad, de que sea transparente, de que sea real lo que tú haces. Ahora, también después Jesús habla mucho acerca de los verdaderos significados de la ley de Moisés, de los mandamientos. Jesús habla de casi todos los mandamientos en ese sermón, pero habla del verdadero significado. Jesús habla de cosas que la nación de Israel no había discernido con respecto a los mandamientos. Y él comienza diciendo,
oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que si alguno ofende a su hermano ya es culpable. Dice, oíste que fue dicho, aborrecerás a tu prójimo y amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Y comienza a cambiarlo todo, comienza a darle otro significado a todo lo que la ley decía. No estaba cambiando la ley, estaba dándole el verdadero significado, porque la ley era la sombra de lo que había de venir. Ahora, también estaba estableciendo una enseñanza con todo el sermón. Jesús estaba estableciendo varias cosas. Una cosa que estaba estableciendo era la necesidad de un cimiento. La necesidad de un cimiento, la necesidad de que tu fe tenga una cimentación espiritual. De nada te vale que tú tengas fe si tu fe no tiene un cimiento espiritual. Tu fe no puede estar divagando entre esto lo creo hoy, mañana no lo creo. Hoy yo confío en Dios, pero mañana tengo duda. Entonces, Jesús estaba hablando, termina diciendo, cualquiera que me oye, o sea, la palabra de Dios, pero la olvida, o no le presta atención, o no la pone en práctica, dice, no está estableciendo un cimiento. Ahora, estamos estableciendo un cimiento cuando le prestamos atención a lo que Dios ha dicho y comenzamos a tratar de ponerlo, de hacerlo nuestro en nuestra vida. Si estamos haciendo eso, estamos haciendo un cimiento espiritual. Hay un texto en hebreo que dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida preciosa. Y después dice, edificados como casa espiritual. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero Dios quiere que nosotros seamos una casa espiritual. Eso es lo que pusimos ahí. Queremos una casa espiritual fuerte. Pero para eso hay que crear un cimiento. Para eso nosotros tenemos que comenzar a decir, bueno, hoy leí un versículo, pero ese versículo quiero, aunque ya en la semana no lea más nada, pero me voy a poner en práctica lo que leí hoy. Lo que escuché el domingo voy a tratar. No es que lo vas a lograr todo en un día, pero si tú comienzas a establecer un cimiento, tu vida va a comenzar a cambiar. Ahora, Jesús estaba diciendo, hablando de la necesidad de establecer un cimiento, pero también estaba hablando acerca del problema de no tener un cimiento. Dice, si no tienes un cimiento, ¿qué va a suceder? Dice, van a venir vientos, van a venir ríos, ¿y qué va a pasar con tu vida? Se va a derrumbar. Y yo quiero leer algo con respecto a esto, que está en Mateo capítulo 13. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, que es la parábola del sembrador. Y hay algo muy parecido, o yo creo que es casi lo mismo. Mateo capítulo 13, versos 20 y 21. Dice ahí, el que fue sembrado en pedregales. Jesús está explicando la parábola. Y la parábola dice que el sembrador tiró la semilla, o sea, su palabra, Dios expuso su palabra, y dice, y la semilla cayó en diferentes lugares. Pero dice aquí, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Está diciendo lo mismo que el Sermón del Monte. Dice, hay personas que reciben la palabra con gozo, pero no la convierten en un cimiento. Dice, es de muy corta duración, la reciben, pero al momento se olvidan de ella, no le prestó atención,
no la puso en práctica, y dice ahí que entonces es una planta que no tiene, ¿qué cosa? Raíz. El cimiento de las plantas, ¿cuál es? La raíz. La raíz. Mira, los árboles que tienen raíces, mira, aquí hay árboles que tú tienes tu casa aquí, el árbol está allá, pero te rompe la tubería aquí. Porque tiene una raíz tan grande que llega hasta tu casa. Pero hay árboles que no tienen casi raíz y nada más que viene un vientecito que pasa. Tú ves que cualquier aguacerito que afloja la tierra, la planta se cae. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, pero dice que esta planta fue sembrada en pedregales. Ahora, eso tiene que ver, dice, y después dice que vino la persecución por causa del mensaje que recibió. Ahora, eso es lo mismo que está diciendo el Sermón del Monte. Vendrán ríos y soplarán vientos. O sea, tú eres una planta que va a ser, le va a llover, le va a venir viento, le va a venir todo. Si no echa raíces, la planta se va a caer. Ahora, Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte de la preocupación de no tener un cimiento. Pero también Él está hablando de la necesidad de tú preocuparte. Tienes que estar preocupado por crear ese cimiento. Ahora, lo otro que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte es la necesidad de tener el cimiento correcto, porque no es solo tener un cimiento, sino el cimiento correcto. Y yo creo que Jesús estaba hablando de eso cuando ese día comenzó a hablar de la ley de Moisés. La nación de Israel se había adoctrinado bajo la ley de Moisés, pero ellos no acababan de comprender el objetivo de la ley. Ellos no acababan de comprender qué quería Dios con la ley. Ellos dijeron, bueno, esto es lo que hay que hacer, pues esto es lo que vamos a hacer. Pero ellos no entendían bien. Y el problema es que Jesús le está diciendo, no es que tú hagas un cimiento, sino que hagas el cimiento correcto. Y voy a ir al inicio del Sermón del Monte, porque Jesús comienza ese sermón hablando de cosas bien que las personas no lo ven como Dios lo quiere. Mira, Él comenzó con las bienaventuranzas. Dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera piedrecita del cimiento, pobre de espíritu. Eso es lo contrario a lo que muchas personas tienen por cimiento. Las personas a veces piensan, tú tienes que ser de un espíritu, de eso que un espíritu fuerte. Y cuando habla ahí de pobre de espíritu, está hablando de esa persona rendida a Dios. De esa persona que no es fuerte para con Dios, que no es fuerte, que no se resiste a lo que Dios quiere hacer. Ahora, Jesús comienza, y ese era el problema de la nación de Israel. Ellos resistían lo que Dios quería hacer. Y Jesús comienza diciéndole, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No de venganza, de justicia. Pero no de cualquier justicia, de la justicia de la palabra. Dice, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren qué cimiento comenzó a establecer Jesús, tan diferente al cimiento que tenía la nación de Israel, al cimiento que muchas veces nosotros tenemos. Mira, nosotros fuimos criados en el mundo, fuimos criados en familias con diferentes tipos de
de enseñanza. Pero tenemos que abandonar todo eso por establecer el cimiento de Dios. Por establecer el cimiento que Dios ha dicho en su palabra. Tenemos que empezar a decir, ya yo no voy a ser como yo era antes. Voy a ver cómo Dios quiere que yo sea. Ahora, Jesús comenzó a hablar ahí acerca de cuál es el verdadero cimiento. Y habló mucho acerca de la ley. Y le dio mucho significado a los mandamientos para establecer un verdadero cimiento. Ahora, hay dos cosas que son, y cuando estemos en los estudios los viernes vamos a hablar de estas cosas también. Hay dos peligros con respecto a un buen cimiento. Un peligro es el legalismo. ¿Saben lo que es el legalismo? Mira, toda la doctrina del Nuevo Testamento está relacionada con la necesidad de no ser legalista. Todo lo que Pablo habló, mira, Gálatas, Romanos, hay muchos libros de la Biblia que hablan de esto, porque es un peligro ser legalista. La persona legalista termina por no obedecer a Dios. Y ser legalista es vivir por la ley sin la gracia de Cristo. Cuando tú dices, bueno, yo cumplo todo lo que Dios dice, pero no tomas la gracia en cuenta, estás viviendo por ley. Eso es legalista. Y hay un texto que está en Romanos, no sé si lo puse aquí, pero hay un texto en Romanos que dice que todo el que se justifica por la ley de la gracia ha caído y se ha desligado de Cristo. Entonces, hay un peligro cuando el cimiento está basado fuera de la gracia de Dios. Y también es eso otro tema. ¿Cuál es la gracia de Dios? No vamos a hablar de eso hoy, pero es muy importante. Jesús estaba hablando en casi todo el ministerio de Jesús muestra la gracia de Dios sobre la ley. Y el viernes vamos a hablar de eso. El viernes vamos a hablar de los dos pactos. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. Porque tenemos que entender cuál es la fe que profesamos. Entonces, un problema es un cimiento basado en el legalismo. Pero otro problema es un cimiento basado en la libertad extrema. Si tú tienes una libertad tan extrema que se sale fuera de la ley de Dios, también es malo. También es malo porque entonces vas a caer en cosas que están fuera del propósito de Dios. Ahora, quiero poner dos ejemplos para terminar de una persona sin cimiento y una persona con cimiento. La primera persona que quiero hablar que tuvo un cimiento muy pobre fue la persona del rey Saúl. El rey Saúl era una persona criada en un ambiente de fe, criada en un ambiente del pueblo de Dios, pero sin embargo, su vida muestra que fue una persona sin un cimiento. Miren, el día que recibió el reino, a él vino el profeta, lo ungió, le dijo, tú eres el nuevo rey de Israel, pero no fue rey ese día. Pero hubo un día que reunieron la nación para presentarle al rey y que ese día él tomara como tal la responsabilidad del reino. Ese día, cuando fueron a buscar al rey, no aparecía. No estaba. ¿Y dónde está el rey? ¿Y dónde está Saúl? Y buscando a Saúl. ¿Dónde encontraron a Saúl? Escondido en el bagaje, dice. Él tenía temor a tomar esa responsabilidad. Le habían dicho, mira, te ungimos. Inclusive hasta habló en lengua ese día. Profetizó, hizo de todo cuando lo ungieron. Pero él tenía miedo tomar el reino.
Estaba escondido el día que lo iban a presentar. Ahora, el día de la batalla de Amalek, su primera batalla, Dios le dijo, mira, te voy a dar una tarea para que vaya y la haga. Ves, reúne el ejército y ve y destruye la nación de Amalek. No perdones nada en Amalek, ni los animales, nada. Mata a todo lo que sea vivo en Amalek. Pues él fue allá y perdonó una parte porque tuvo miedo del pueblo, dice. Ahora, no tenía un cimiento para decir, esto es lo que hay que hacer. Ahora, el día de la batalla de los filisteos, vino una segunda batalla. Y el profeta le dice, mira, reúne el ejército, prepárate para la batalla, pero no vayas a la batalla hasta que yo no llegue, para ofrecer sacrificio antes que vayas a la batalla. Pues llegó, él presentó al ejército la batalla, pero el pueblo empezó a coger miedo porque el profeta se demoraba y no llegaba. Y alguna gente dijeron, oye, nos van a matar aquí, nos vamos. Y empezó a irse pueblo y a irse pueblo. Y él también cogió miedo y dijo, búsquenme los animales que yo mismo voy a ofrecer el sacrificio. Y ofreció él el sacrificio. Y cuando estaba terminando, llegó el profeta y le dijo, ¿por qué lo hiciste? Eso es una locura, tú no podías hacer el sacrificio. Ve, no había un cimiento, él no pudo esperar. Ahora, el día de Goliat, llegó los filisteos y dijeron, mira, esto va a ser fácil. Un hombre de ustedes, un hombre de nosotros. El que pierda es esclavo, el que gana gobierna. Y llegó allí Goliat y comenzó a desafiar. Pero mira, Goliat primero desafió a Dios y después al ejército. Ahora, dice que el rey Saúl, junto con todo el pueblo, le temblaban las rodillas. Y estuvieron 40 días allí y nadie enfrentaba a Goliat. Pero el rey, que era el que tenía que decirle, no sé, él mismo o al capitán de ejército, ve y pelea tú. No. Ahora, el fin de la vida de Saúl. Dios dejó de hablarle a Saúl y Saúl va y consulta una divina para que le mostrara lo que tenía que hacer. Entonces, la vida de Saúl completa muestra que no había un cimiento espiritual, no había una base espiritual. Ahora, un ejemplo de una persona con un cimiento espiritual, la vida de Moisés. Miren, Moisés nació en Egipto y a muy temprana edad, chiquitico, bueno, acabado de nacer, dice que lo echaron al río, lo recogió la hija de Faraón, pero después su hermana habló con la hija de Faraón y le dijo, te voy a buscar una mujer que lo críe, y se lo entregaron a su mamá, y su mamá lo tuvo un poquito tiempo de su niñez, y se supone que lo instruyó, le creó un cimiento a Moisés. Pero yo quiero leer para que ustedes vean en el libro de Hebreos lo que dice sobre el cimiento de Moisés. Hebreos capítulo 11, verso 24. Hebreos 11, 24. Dice que creció Moisés y se hizo grande. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón o en la recompensa. Mira, la madre de Moisés le creó un cimiento espiritual, y cuando Moisés fue grande era un príncipe de la nación de Egipto. Tenía riqueza, tenía gloria, tenía, ¿cómo se llama? Todo lo que tiene un príncipe.
Pero ¿qué salió a relucir cuando él se hizo grande? ¿Qué salió a relucir en la vida de Moisés? El que mató. El cimiento. El cimiento que tenía desde niño. Dice que hecho ya grande. Dice que desechó todo lo que tenía de Egipto. Dice, y quiso ser maltratado con el pueblo porque tenía su mirada ¿dónde? En una recompensa espiritual. Ahora, pero después dice más, dice, por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice que el rey dijo, lo voy a matar porque él mató a un egipcio. Pero dice que Moisés tenía un cimiento que ¿qué cosa hizo? Lo sostuvo. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Moisés dijo, ok, el rey me va a matar, pero Dios me va a librar. Dios está conmigo. Y huyó de Egipto, pero dice que se sostuvo como viendo lo invisible. Dice después, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Miren, cuando Moisés llegó a Egipto y Dios lo usó para liberar a los israelitas, él comenzó a hacer señales. Pero los brujos y los hechiceros también hacían señales. Y comenzó el faraón a oprimir más al pueblo. Y llegó un momento en que el pueblo le dijo, mira Moisés, mejor no fuera que nosotros sirviéramos a los egipcios, ya déjanos así. Tú lo que estás haciendo es agravando las cosas. Dejó Moisés de hacer lo que había que hacer. Él le dijo, no, las plagas van a aumentar. Y dice que cuando llegó la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Moisés le dijo a todo el pueblo, mira, entren en sus casas y vamos a celebrar la Pascua, porque esta noche van a morir todos los primogénitos de Egipto, pero de nosotros, nadie va a morir. ¿Cómo Moisés tenía tanta seguridad? Dice ahí que él se sostenía, porque era como si viera al invisible. Ahora, nos damos cuenta cuán importante es que nosotros tengamos un cimiento. Ahora, el cimiento no es algo que se crea en un día. El cimiento no es que el día malo, como dice la Biblia, cuando vienen los vientos, los terremotos a nuestra vida, ese no es el día de hacer el cimiento. Ese día tú vas a clamar a Dios, pero si antes tú no te preocupaste por crear un cimiento, ese día no te da tiempo a hacer un cimiento. Ahora, el cimiento es de todos los días. El cimiento es de estudiar la palabra. El cimiento es de orar. El cimiento es de congregarse. El cimiento es de adorar a Dios cuando tú estás solo también, no en la iglesia nada más. El cimiento es de tú tener una relación con Dios a diario. Si tú haces eso a diario, vas a comenzar a construir un cimiento. Hay un texto que quiero leer y ya con esto terminamos, que está en Primera de Pedro, capítulo, bueno, lo voy a buscar aquí porque creo que no tengo bien el texto. Primera de Pedro, disculpen un momento. No, segunda de Pedro capítulo 1, dice, y ya con esto terminamos, verso 5 en adelante, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no pone diligencia por crear un cimiento, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, cuando tú no te preocupas por crear un cimiento, se te olvidó para qué Dios te perdonó. Dios no te perdonó para que tú sigas en tu vida normal. Dios te perdonó para edificarte como una casa espiritual fuerte que pueda no solo resistir los vientos, sino también que pueda, como dice la palabra, alcanzar a otro, ser un instrumento en las manos del Señor. Así que te dejo este mensaje. Preocúpate por crear un cimiento. Que el Señor me los bendiga.